Bueno, pues nada, ya estamos aquí en otro capítulo del podcast de David y Goliat. Para los que no nos conocen todavía o no nos han visto, somos un podcast de emprendedores para emprendedores, como nos gusta decir. Invitamos a emprendedores para que compartan sus experiencias, sus conocimientos, lo bueno, lo que no es tan bueno, que también es importante saberlo. Y al final es un poco pues crear comunidad emprendedora, que la gente pues aprenda, se inspire, se entretenga. Y si está pensando en lanzar un proyecto, pues bueno, que conozca testimonios reales de lo que se puede encontrar. Yo soy David, a mi derecha mi fiel amigo Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar ahí. Nosotros somos de la consultora de comunicación El Sabio Sultán, que precisamente nos dedicamos a ayudar a emprendedores, autónomos, pequeños comercios, pymes, a gestionar su comunicación y a conocer su marca. Y nada, voy acabando para no enrollarme. Hoy tenemos un súper invitado que nos va a hablar mucho de emprendimiento, que tiene un gran recorrido, una gran experiencia, y yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a aprender nosotros y seguro que van a aprender los que nos van a escuchar o a ver. Y nada, ya lo presento. Tenemos hoy a Richard Morla, CEO de Rudo. Entonces nada, Richard, buenos días, lo primero. Buenos días, y David, muchas gracias Pablo. por venir, Gracias a vosotros. en este espacio. Y nada, siempre nos gusta empezar de la misma manera, que bueno, pues nos contéis algo de vosotros, os presentéis un poquito para que la gente pues se ubique y luego ya pues empezamos a charlar. Pues yo soy un chico de pueblo, de León. Nací en un pueblecito muy pequeño, de 60 habitantes, donde casi no había niños. Pues sí que es pequeño. Pequeñito. Tenía muchas ganas de salir de allí. No era un enamorado de mi pueblo, tenía ganas de hacer cosas y había muy poquitas. Me fui a estudiar a Madrid, que era como la antítesis, como el sitio más grande donde podía ir después de ese pueblo. Estudié publicidad y me puse a trabajar en marketing. Y bueno, tenía una vida como tradicional, me levantaba, me iba al trabajo, me ponía mi camisa, mis zapatos, iba ya a la oficina, iba subiendo en el puesto, pero me daba la sensación de que no era exactamente lo que quería. Y bueno, luego os puedo contar un poquito más, pero por una serie de razones acabé montando una empresa, sin saber muy bien por qué, ni sin tener idea de montarla. Y fue muy bien, fue muy bien. También que la acabé vendiendo y con el dinero me fui a hacer un máster por el mundo, por China, estuve en China, estuve en Estados Unidos. Nunca había tenido dinero antes para hacer algo así y con la venta salió. Luego decidí montar otra empresa que fue fatal y ahí ya volví otra vez a la ruina prácticamente. Pero bueno, seguí intentándolo, monté una startup sin tener ni idea de tecnología, porque yo vengo de la comunicación, de la publicidad como vosotros, que tampoco fue bien, pero fue digamos, la semilla ¿Qué te llevo? a mi cuarto proyecto, que es Rudo, que es donde trabajo ahora, es una empresa de desarrollo de aplicaciones para móviles y que otra vez sí que ha ido bien. Hace 3 años, cuando éramos 25 personas, nos compró una empresa más grande, una consultora informática llamada Laverit, y ahora sigo trabajando en mi proyecto, pero ahora dentro de una gran empresa, y ya somos casi 70 personas haciendo apps para Zara, el Banco Santander, o el Valencia, la Universidad Politécnica y empresas bastante grandes. Jolín, qué buena pasada. Pues yo, cuando hay información, Yo creo que casi podemos ir por orden cronológico, ¿no? Tal cual. no. Y yo te quería preguntar, todo esta vena emprendedora, esto de lanzar empresas, venderlas, abrir otras, ¿te viene desde pequeño, desde joven? En tu caso es eso que se dice que el emprendedor nace, o bueno, han sido un cúmulo de circunstancias que te han llevado a eso. Claro, yo de pequeño casi no sabía quizá lo que era emprender. O sea, a mí me gustaba hacer cosas y sí que es verdad que organizaba muchas cosas. O sea, estaba en el consejo escolar, era el que organizaba el viaje de fin de curso, era el que vendía las papeletas para conseguir dinero para hacer una fiesta. O sea, sí que me ha gustado ser organizador. Organizaba las fiestas de mi pueblo, pero tampoco consideraba que eso fuera emprender. Lo que pasa es que sí que me he dado cuenta de que organizar cosas y ser ahí el que parte de una idea y monta algo sí que es algo común a los emprendedores. Entonces quizá lo de emprendedor me venía, pero yo empecé a trabajar en una empresa tradicional y bueno, me di cuenta de que me faltaba algo, pero tampoco sabía que era emprender lo que me faltaba. Solo que luego surgió. O sea, a mí siempre me da la sensación de que las empresas que he montado han surgido.
Porque siempre que quiero montar algo, nunca sé qué montar. O sea, me pongo a pensar, me pongo a dar vueltas y nunca sé cómo qué hacer. Pero de repente un día estás hablando con alguien y algo surge una chispa y dices, vale, era esto lo que tenía que hacer, y ahí para adelante. Claro, pero si eres una persona con mucha iniciativa y además con una mente inquieta, yo creo que al final es lo que es la sensación, ¿no? Es que me encuentran, ¿no? O sea, si estás todo el rato pensando y buscando, pues al final encuentras. Al final sale, sí. Y sale de las formas más inverosímiles, ¿eh? De formas que no te esperarías nunca. Y ya digo que lo que cuesta, y sé que les cuesta a mucha gente, es cuando dicen, quiero montar algo pero no sé qué. Claro, es que para saber qué, tienes como que juntarte con mucha gente, escuchar a mucha gente, no ponerte a pensar. Porque cuando piensas es que ni te llegas a imaginar. O sea, yo nunca me pude imaginar que yo iba a dirigir una empresa tecnológica. O sea, en mi vida. Sin saber programar, sin haber estudiado pues, nada relacionado. Pero una cosa ha llevado a la otra y al final aquí estoy. O sea, que cuando te imaginas qué hacer en el futuro, es muy difícil que te imagines lo que vas a llegar a ser o lo que vas a conseguir, porque es que no está dentro de tus parámetros muchas veces. Claro. Y ahora, bueno, después de esa trayectoria, ¿qué sería para ti emprender? Como ahora ya que lo haces y lo sabes conscientemente, ¿qué dirías para ti que es emprender? Pues una vez hablando con un amigo sobre esto, estábamos ahí reflexionando un poco sobre ello, y él me dijo que había leído en algún sitio que le habían dicho que había una actitud que él llamaba de descontento constructivo. Decía, que a mí me gustó mucho eso, que al final a lo que iba es como a, tú ves cosas a tu alrededor que no te gustan, pero en lugar de quejarte las intentas arreglar. Y me encantó, me gustó mucho. Y para mí emprender yo creo que es eso. Yo creo que se puede emprender montando una empresa, se puede emprender trabajando para una empresa, se puede emprender estudiando o incluso de forma más personal. O sea, emprender es como solucionar cosas que no te acaban de convencer y luego intentar conseguir un beneficio económico de lo que estás haciendo. Así que para mí emprender es una actitud. Es esa actitud de veo algo, no me convence, pero no me voy a quejar. Voy a intentar ver cómo lo puedo arreglar. Me gusta la verdad mucho la definición. Y esto que estabas comentando ahora que me llamó la atención, porque creo que te lo leí en alguna otra entrevista, algún otro podcast, decías que te molestaba un poco que la gente se quejara tanto. ¿Nos quejamos entonces que eres demasiado? Sí, ¿no? ¿O qué es lo que piensas? Pues últimamente en los medios, hablando con gente, veo que hay muchas personas que se quejan de cosas que son muy difíciles de cambiar. Muy, muy complicadas de cambiar. A mí no me gusta demasiado quejarme de política o quejarme de economía o de aspectos, no sé, macroeconómicos que no puedo cambiar. O sea, me da la sensación que es como si yo me levanto hoy y digo, está lloviendo. Es que es una mierda que llueva. Perdón. Que es que no me gusta. Que es que no, así me voy a mojar. Pues sí, está lloviendo. Es lo que hay. O sea, ¿qué puedes hacer? O sigues adelante o intentas arreglarlo y te compras un paraguas o te pones un chubasquero o te pones o entras en casa. Entonces esas son las quejas que a mí me cuestan. O sea, estas conversaciones en las que uno se queja de algo, hay un aspecto, la educación está mal, sí, es que está mal, sí, es que está mal. Y al final como que te retroalimentas, pero no haces nada para cambiarlo, absolutamente nada. Y yo creo que es mejor, si tú consideras que la educación está mal, pues pon tu granito de arena para que esté mejor. Inténtalo. O sea, identifica qué está mal, identifica cómo puedes tú arreglarlo. Porque quejándote de por sí es que no vas a solucionar nada. Solo se consigue eso, que yo creo que todos estamos muy acostumbrados, además, a que pase. Cuando nos pasa algo y vamos a un amigo, nos quejamos y nos retroalimenta la queja. Entonces a ti te vuelve más fuerte y tú la vuelves a hacer más fuerte. Y al final te acabas creando un mal rollo, pero no has hecho nada. Totalmente de acuerdo. O sea, que abogas más por eso, por lo que puedas, que no te guste, intentar, pues, cambiarlo. Un poco de que quéjate menos, si algo que no te guste, haz algo, ¿no? Haz lo que sea. O al menos una crítica constructiva, ¿no? Que decir, esto es una mierda, pero bueno, si al menos se hiciese de esta manera, pues bueno, al menos te das una idea. Sí, o sea... Que luego no hagas nada, pero bueno. Sobre todo eso, sobre todo como intentar... O sea, yo creo que es muy importante identificar las cosas que no te gustan, pero no convertirlas en una queja, sino convertirlas en una acción. Porque tampoco es que no me guste la crítica, o sea, es súper positiva y yo soy muy crítico con muchas cosas. Pero intento siempre acompañarlos de, yo haría esto. Claro. Vi que tenías una especie de newsletter de emprendimiento que se llama Lo que yo aprendí emprendiendo. Sí. ¿Qué es?
que me pareció muy interesante, donde vas a ir pues recogiendo reflexiones, comentarios y nada, pues la pregunta es un poco obvia, pero me parecía interesante. ¿Qué has aprendido hasta aquí o qué estás aprendiendo todos los días? Pues estoy aprendiendo todo el tiempo. Y es de las cosas que más me gusta de emprender, que se aprende todo el rato. Porque tienes que hacer cosas muy, muy, muy diferentes. Lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Cuando tú emprendes tienes que cambiar la bombilla de la oficina cuando llegas y tienes que montar el mueble de IKEA y tienes que contratar por primera vez a tu asesor para que te haga las nóminas y tienes que hacer la primera factura y la primera propuesta comercial. Tienes que hacer tu primer one-to-one con un empleado, tienes que construir pues tu producto. O sea, aprendes tantas cosas, aunque luego, si la empresa crece, las va a hacer otra persona o las puedes delegar. Pero es que por el camino aprendes a hacer de todo. Y eso es lo que más me fascina de emprender, pues todo lo que acabas aprendiendo por el camino. Y luego sí que es verdad que cuando emprendes varias veces te das cuenta pues de muchas lecciones que pondrías en marcha para la vez siguiente, y de esas hay muchas, pues de que emprender es muy difícil, o sea que es algo bucólico, que todo el mundo debería hacerlo, pero que no es para todos, que solo es para ti si te gusta la incertidumbre. Si te gusta la seguridad, no creo que sea algo bueno. Yo no digo que emprender sea para todos. A mí me sirve, a mí me encanta, pero hay para personas que les iba a hacer muy infelices. Que un Excel no sirve para nada, que las ideas pues tampoco sirven para mucho si no hay una ejecución detrás, que lo más importante es buscar un cliente y que eso es muchísimo más importante que tener el mejor producto. Y bueno, muchas cosas al final de lo importante que son las personas y que es difícil catalogarlas a cada una de una manera o meterlas dentro de un recuadro determinado, porque cada una es distinta. O sea, acabas aprendiendo muchísimo que luego te sirve también para la vida personal. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hablamos muchas veces que somos recién llegados a este mundo, pero eso da la sensación de acumular en poco tiempo una cantidad de conocimientos y experiencias. Es como un máster comprimido de un montón de cosas. Lo que tú dices, cosas que nunca te habías planteado hacer o que te las hacían otras personas, que ahora las tienes que hacer tú. Y es eso, aprendes de todo, cada día es distinto, y la verdad es que muchas veces lo hablamos, ¿no? Que independientemente esta aventura acabe bien o no, ojalá que acabe bien, que al final te llevas un aprendizaje increíble, ¿no? Sí, salga mal o salga bien, aprendes un montón para el futuro. Y si luego lo puedes reconducir, las cosas que has aprendido negativas, la siguiente sale mucho mejor. Además es muy bueno el momento en el que te lanzas a la piscina, ¿no? Que empiezas a emprender los primeros días. Es como no sabes qué vas a aprender. Entonces, lo que tú decías antes, tu primera factura, y dices, si yo no he hecho una factura en mi vida, ¿cómo? A investigar. Pues cada cosa que haces la tienes que investigar, y al final es un momento, yo creo que sobre todo al inicio, en el que empiezas a adquirir un montón de conocimiento que está genial, que si tienes ese clic, ¿no? De ese input, ¿no? De cuando creas algo o aprendes algo que te da así como un subidón, es un momento súper bueno, es un momento súper feliz. Absolutamente, sí, el principio es muy, muy emocionante, y conseguir que eso dure es lo difícil a veces. Decías antes al principio, que es un tema también que a mí me resulta muy interesante, que bueno, pues en el camino han habido empresas que no han ido bien, empresas que has cerrado, otras que han abierto. ¿Cómo gestionas o cómo has gestionado tú ese proceso de, oye, que algo no salga bien, de un fracaso, que al final es el día a día de un emprendedor o de un empresario? ¿Tú eso cómo lo has gestionado? Y para ti, cuando algo no sale bien, ¿qué supone? A ver, a mí me encantaría tener como una fórmula para gestionar esas cosas, pero es difícil. O sea, ser emprendedor, esto es lo más típico del mundo, lo de la montaña rusa, pero es que un día está súper abajo y al día siguiente súper arriba. Entonces, cuando las cosas me han ido mal, ¿cómo lo he gestionado? Pues llorando. O sea, no, sin mucha más historia. Sí, o sea, pasándolo mal, teniendo ansiedad, yendo al médico en ocasiones para que te ayude. O sea, se gestiona difícil. Sobre todo cuando las cosas van muy mal, cuando hay una pandemia mundial y tienes que hacer un ERE, cuando tienes que despedir a una persona, cuando el cliente que te había prometido que te iba a contratar no te contrata, o cuando no te paga y no puedes pagar una nómina, cuando no entran clientes por la puerta. O sea, son situaciones complicadísimas. Y bueno, pues al final vas usando tus técnicas, pero que no funcionan tanto. O sea, sí, yo hago mindfulness, leo libros de superación personal, pero cuando estás ahí destrozado, pues poco te funciona. O sea, yo creo que lo único que tienes que saber es que eso va a pasar. O sea, va a pasar seguro. Alguno te va a ir bien y otro mal. Y tienes que, dentro de pasarlo mal,
saber que pues, si se ha pasado algo mal, pues que luego probablemente llegue algo bien y que es parte del juego. Claro. O sea, como que es, no sé, quizá eso, es como si juegas a un videojuego que sabes que a veces vas a ganar y otras veces te van a matar al principio, pero que eso sea parte del juego. Y yo creo que una de las fórmulas mejores es no apostarlo todo. O sea, cuando lo apuestas todo y las cosas van mal, es que la situación es terrible. O sea, la situación es terrible. A mí me pasó, o sea, en el segundo negocio que puse, que era una tienda de ropa, yo aposté todo lo que había ganado con la venta de la empresa anterior, más un préstamo, etcétera, y fue fatal. Iba muy mal, muy mal. O sea, tan mal que yo no tenía dónde vivir. No tenía, o sea, yo no cobraba sueldo, no tenía dinero, no tenía nada, lo habíamos perdido todo. Entonces yo tenía que vivir en una casa que tenían los padres de mi socio, me dejaron ahí una habitación en un pueblo. Si no hubiera sido por eso, yo no hubiera podido, o sea, no tenía dónde vivir, no tenía para pagar gasolina, no tenía nada. Entonces, claro, se vive peor eso que si tienes un colchón de alguna manera o si tienes otro tipo de plan B. Yo siempre digo a la gente que emprender está muy bien, pero que no hipoteques tu casa, y si tienes hijos, que tengas un poquito más de cuidado por eso, porque es que si las cosas van mal y no tienes para ir a la compra, que ahí sí que es muy peligroso. Yo no volvería a apostarlo todo a una carta. Creo que eso es un error. Totalmente de acuerdo. Imagino que a la vez, no se lo recomiendo a nadie, pero sería un aprendizaje brutal, ¿no? Porque al final cuando cometes tantos errores, digo yo, porque imagino que fue mal por la cantidad de errores cometidos. Imagino que a la vez eso te haría también aprender un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, a un precio muy alto, pero sí. O sea, en nuestro caso, nosotros habíamos puesto una tienda de ropa que era una franquicia en la que se supone que íbamos a vender pues un montón y vendíamos menos de la mitad. Con el menos de la mitad de lo que estaba en el Excel no llegábamos para pagar los gastos. Entonces, cada mes abiertos suponía un coste adicional. Nosotros habíamos invertido todo en la reforma, en comprar la ropa, en lo que teníamos, pero no teníamos más. Entonces, no podíamos permitirnos perder, porque si perdíamos no teníamos ese cash. Entonces, pues sí, era muy, muy difícil la situación. Y al final, ¿qué tuvimos que hacer? Teníamos 5 empleados, les despedimos a todos y mi socio y yo nos pusimos en la tienda de lunes a sábado y algunos domingos en esa época, de 10 de la mañana a 10 de la noche, 12 horas todos los días sin librar nunca durante 2 años. O sea, que el precio a pagar fue alto, pero sí, aprendí al menos aprendí a cosas que no hay que hacer. Y sí que es cierto que por estar luego en la tienda lo conseguimos, o sea, consiguió ir bien. O sea, le dimos la vuelta. Porque también habíamos puesto un negocio del que no teníamos ni idea solo porque nos gustaba, que es otro de los grandes errores del emprendedor, de te gusta esto, monta un negocio. No, que algo te guste personalmente no significa que vayas a ser competitivo. El modelo, eso es, haciendo un modelo de negocio. Nosotros pusimos la tienda porque a mí me gustaba la ropa, pero sin tener ni idea del negocio, y no fue bien por eso. O sea, no fue bien porque no sabíamos nada. Lo pusimos además desde el estar subidito yo de haber vendido mi anterior empresa y haber hecho un máster en Estados Unidos, y el bajar a estar en la tienda doblando la ropa, pues fue complicado. Pero sí que, claro, cuando estás allí con la gente y con el que te está comprando la camiseta, aprendes lo que quiere. Y entonces puedes pivotar y darle lo que quiere. Entonces, bueno, nos costó 2 años darle la vuelta, pero al final se la dimos. Al final no tuvo un final tan infeliz, pero el inicio fue el inicio lo fue. Sí, no, tiene pinta de ser bastante. El inicio lo fue, sí. Y aunque has dicho algunas cosas, me interesa eso que has dicho de cosas que no hay que hacer. ¿Qué ejemplos puedes ponernos? Bueno, nos has dicho, por ejemplo, pues concentrarlo todo, apostar todo por un proyecto, el igual meterse en algo que no controlas. ¿Hay alguna otra cosa que detectaste que no hay que hacer y que ya te haya servido en general para otras empresas que has montado? Sí, o sea, quizá pensar que va a ser fácil. Hay mucha gente que pone un negocio y que incluso lo pone trabajando unas horitas, que dice: mira, me gusta esto, voy a estar 2 horas al día mientras estoy en mi empresa que me pagan, o sea, en la empresa con la que me pagan, y en 2 horas al día me va a ir bien. Pues, o sea, como ser un poco incauto en ese sentido, en el decir, claro, si te pones a pensarlo, dices, vale, o sea, yo con 2 horas al día sin tener ni idea, voy a competir contra esa empresa que está ahí, que tiene 20 tíos, 8 horas al día, y que esos tienen experiencia previa y dinero. Pues hay pocas posibilidades. Puede pasar. Todo puede pasar, pero las posibilidades son bastante limitadas.
O sea, al final está en infravalorar lo complejo que es emprender y en no fijarse mucho quizá en la competencia, en lo que hace. O sea, como os he dicho, yo ahora tengo una empresa que hace aplicaciones para móviles y nos viene gente que tiene una idea y quiere hacer una aplicación como Instagram para competir con Instagram. Y dices, wow. Y además no es programador, nunca ha hecho una aplicación, nunca ha emprendido y trabaja, me lo invento, en donde sea, en un banco. Y dices, si Instagram tiene 150.000 empleados en Silicon Valley, los mejor pagados del mundo, lleva 10 años y esa gente además había trabajado en otros sitios, ¿no crees que igual es un poco pretencioso pensar que tú lo vas a hacer mejor? Eso no significa que no pueda montar algo pequeñito y 10 años después ser bueno, porque por supuesto. Claro, pero el enfoque no es el mismo. Claro, pero eso no. Partida quieras plantarle cara a un gigante, eso es. Que tú dices, empezar de una manera pequeña y más modesta y que luego como propósito o misión a largo plazo quieras competir con los, con los grandes. Claro. Ahí para mí es sentido común, quiero decir, no es más que pensar dónde estás, contra quién te vas a enfrentar y decir, ¿tengo alguna posibilidad? No, pues entonces a lo mejor es mejor ser más creativo a la hora de emprender, buscar algo en lo que sea un nicho y emprender ahí cuando justo competencia, pero no lanzarte a luchar contra los más grandes. Justo eso. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes errores, pero claro, es muy difícil porque cuando uno se enfrenta, pues quizá no, como no tienes la información, pues como si yo mañana no he corrido en mi vida y mañana digo voy a hacer un maratón, pues probablemente en medio año consiga hacer un maratón, pero al día siguiente es difícil. Entonces, claro, cuando no conoces algo, pues lo infravaloras. Claro. Y por ejemplo, muchas de las personas que han pasado por aquí nos insiste mucho en la importancia de testar una idea, ¿no? Antes de lanzarla, pues lo que tú has dicho de la competencia, del cliente, ese tipo de cosas. En tu caso, ya con la experiencia que tienes, ¿cómo haces ese proceso? Es decir, ¿cómo antes de lanzar algo, cuando ya tienes una idea ahí, cómo testas un poco pues que eso puede funcionar? ¿Cómo lo haces? Para un poco minimizar... Sí. Yo creo que la clave está en hacer... O sea, no es algo mío, es algo muy común, en hacer lo que se llama un producto mínimo viable, que es hacer algo chiquitito que pueda pues cumplir las necesidades de tu cliente, dedicarle menos tiempo al producto y más a buscar el cliente, sobre todo. O sea, yo os pongo un ejemplo. En Rudo, que es la empresa de desarrollo, nosotros empezamos de una forma curiosa. O sea, nosotros teníamos un equipo que veníamos de montar la startup, que era una aplicación nuestra. Nosotros queríamos montar una aplicación que tuviera muchos usuarios, vendérsela a Facebook, hacernos millonarios, pero no salía eso. Eso no nos iba por ningún lado. Yo intentaba hacer lo que he dicho ahora que no sé. Y teníamos un pequeñito equipo que sabía programar aplicaciones para móviles. Bueno, mentira, sabía programar la nuestra, la que habíamos hecho. O sea, que solo sabía eso. Y se nos ocurrió montar una empresa que hiciera aplicaciones para otros. Entonces, podíamos haberlo hecho de una manera que es buscar una oficina, contratar a alguien que nos haga la marca, hacer una web en la que hemos testado todo lo que pone en la web, contratar equipo, comprar los ordenadores y tirarnos 4 meses, o lo que hicimos es nos juntamos una tarde, pusimos un nombre, le dijimos a uno de los chicos que programa, haz una web esta tarde, o sea, da igual el diseño que no sea muy bonita, y pon que somos una empresa de desarrollo de aplicaciones en Valencia. Y a las 4 nos juntamos y a las 6 ya estaba montado. En realidad no teníamos nada, pero ya teníamos una web que decía que éramos una empresa de desarrollo de aplicaciones. Y yo me puse a intentar vender sin hacer nada más sobre el producto. O sea, simplemente intentar vender. Y llamaba a empresas y le decía, ¿necesitáis el desarrollo de una aplicación? Pregunté a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y más o menos a las 110 me dijeron que sí. Y ahí empezó. Ahí ya vimos que parece que había un interés, pero no nos gastamos nada en montar todo. Nada más que un cliente nos dijo que sí, ya dijimos, vale, esto tiene más sentido. Vamos a hacer un mejor logo, vamos a hacer procesos, vamos a hacer historias. Nada más que nos contratan en la segunda aplicación, vamos a contratar gente, etcétera, y vamos a construir sobre eso. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar a un cliente, pero es justo lo contrario de lo que se hace. Lo normal siempre es, quiero montar algo determinado y me tiro horas pensando cómo va a ser.
va a ser de esta manera, va a tener todos estos servicios. Además, le das vuelta a todos los servicios que va a tener. O sea, todavía no tienes uno y ya estás pensando, en el 6º año voy a tener un servicio adicional que va a ser premium y que me van a pagar, y todavía no tienes absolutamente nada. Entonces, yo creo que simplemente tienes que pensar, ¿qué puedo solucionar a una persona? Algo súper concreto, súper de nicho. ¿Qué puedo solucionar en el que soy bueno? Ir a los clientes a ver si te lo quieren comprar, y si te lo ha comprado uno, ir a por el segundo. Y luego lo vas escalando. O sea, que esa sería la manera de, digamos, bajo tu punto de vista, de testearlo. Para mí, sin duda, yendo a un cliente. Y, por supuesto, no haciendo encuestas, ni preguntando a tu familia, ni a tus amigos si les gusta. Yendo a un cliente. Y no preguntando a un cliente si le gustaría tenerlo. Yendo a un cliente con el precio. Porque creo que esto vale tanto. Sí. O sea, vas a un cliente y le dices, tengo esto, ¿lo quieres? Sí. Si te lo contrata, ya verás cómo lo haces. Ya te buscas la vida para hacerlo. Pero no tienes ni que tenerlo antes. También depende. O sea, depende. Si vas a construir un coche, no vas... Algo que te da del factible hacer. Sí, eso es. Pero si yo quiero montar una asesoría de criptomonedas, me lo estoy inventando, pues no tengo... O sea, puedo decir que ya tengo mi curso, yo que sé, si alguien me lo compra. O sea, algo que dependa un poquito más de ti. Claro, sí, pero esto va en relación con lo que comentabas antes, ¿no? Emprende de algo que conozcas, sí. Pero como lo que te pasó con la tienda de ropa. Eso es. Lo que domines y que sepas que si lo vendes, vas a poder sacarlo adelante. Totalmente. O sea, me lo invento también. Quiero hacer una marca de camisetas. Pues yo no me iría, haría 20 diseños, fabricaría las camisetas, tendría todo el stock y luego cuando llega el stock intentaría venderlas. Yo haría un diseño de una camiseta, ni siquiera la produciría, me iría a un cliente, le diría que si la quiere comprar y si la compra, ahí la produzco. Entiendo. Pues sí, me parece un enfoque súper bueno. El cliente primero, el producto después. Y no quiero que se me olvide preguntarte, la primera empresa que montaste, ¿podrías contarnos cómo fue? Porque me has dicho que es la que mejor fue, bueno, no sé si iba mejor que Rudo, pero que empezó muy bien y que luego terminaste desviándola. ¿Puedes contarnos un poco más esa historia? Sí, esa fue como me encontró el emprendimiento, que creo que me encontró a mí. Yo, además de trabajar en una empresa de alimentación en marketing, yo hacía mis pinitos como actor en su día y era mi forma de pagarme la universidad. Y me gustaba mucho eso. El caso es que me presenté a un casting y en ese casting conocí a un chico que me pareció majísimo también, que acabó siendo mi amigo. A ese chico le acabaron contratando en el casting en el que hicimos para trabajar en un programa de televisión que se llama Operación Triunfo. Pero yo no me presenté para cantar, me presenté para ser el presentador. Le acabaron contratando. A través de eso se metió en el mundo de los famosos y todo este mundo y acabó trabajando finalmente en una revista de redactor, porque él estudiaba periodismo. A mí me gustaba todo ese mundo. Yo trabajaba en una empresa como muy seria, me he vestido también muy serio, y él tenía la redacción al lado y era todo lo contrario, algo como muy, muy joven, con discos, con portadas de revistas, con famosos y me hacía gracia. Y yo cuando acababa de trabajar iba a verle y charlábamos sobre lo que hacía. Y un día la revista esa decidió cerrar. Entonces cuando decidió fue como lo montamos nosotros. Y ahí fue. Y se nos ocurrió montar una revista para adolescentes, de las de papel, que era una continuación de la revista que mi amigo ya llevaba haciendo durante tiempo. Creo que fue bueno porque él ponía la parte de hacer el producto, junto con una socia que teníamos, que ya llevaban haciéndolo 2 años. O sea, ellos seguían haciendo lo que ya sabían hacer, que era hacer entrevistas a famosos, hacer reportajes y producir una revista. Y yo, que trabajaba en marketing, pues sabía hacer un poquito más la parte de darla a conocer y, bueno, también un poco la parte financiera y económica, porque yo llevaba la cuenta de resultados de una serie de productos. Entonces nos juntamos y fue muy bien, fue muy, muy bien. Acabamos editando 5 revistas, éramos el partner de Antena 3 para todas las revistas de sus series y fue fenomenal, hasta llegar a ser 25 personas, sí. Sí. Bueno, nació un poco de la oportunidad, ¿no? De ver un producto que funciona, y el motivo por el que cerró Sí, claro.
la revista en la que trabajaba mi amigo era de un grupo francés que había decidido establecerse en España. En Francia eran los números 1 y decidieron venir a España para probar. Lo que pasa es que era de un grupo muy grande que tenía una serie de costes fijos muy altos, porque ellos habían decidido poner una estructura similar a la que había en Francia. O sea, al final ellos decían, si en Francia vendemos, me lo invento, 200.000 ejemplares y tenemos 20 personas para hacerlo, vamos a ir a España a tope y vamos a poner 20 personas para vender eso. Pero en España vendía menos. Claro, no vendía poquísimo, pero vendía menos. Entonces los costes eran altísimos. Y esa revista que se hacía con 20 personas, la hicimos entre 3, porque no era necesario tanto. Entonces, lo que nos salió bien es que teníamos unos costes muy, 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 muy limitados para hacer lo mismo. Entonces, aunque no se vendiera lo que se supone que se debía vender, para nosotros era una pasada. O sea, con el primer número ganamos más de 30.000 euros, con un solo número. O sea, fuimos rentables desde el día 1. Eso no pasa. Una maravilla, que no, totalmente. Sí. Y además lo curioso es que básicamente cogisteis un producto que ya estaba testado, que se había demostrado que había un problema, que era que los costes fijos pues eran demasiado altos, o sea, que ibais prácticamente sobre seguro. Prácticamente, sí. Lo que pasa es que no teníamos dinero y nadie nos daba un préstamo para imprimirla. Entonces ahí fue ahí fue bastante complejo, porque sabíamos que teníamos algo que iba a funcionar, bueno, que creíamos casi seguro que iba a funcionar, todo puede pasar, y no teníamos dinero. Y ahí fue una solución creativa compleja, que fue unir, cuando tú vendes revistas, tú se las das a una distribuidora, o sea, le das 100.000, y la imprenta les coge los 100.000 en un gran camión, se los lleva a la distribuidora, y la distribuidora pues esos 100.000 los reparte en 50 camiones, uno para cada provincia, y luego en cada provincia en 20 camioncitos o furgonetas que van a cada kiosco. Entonces es un proceso complejo. La imprenta no se quería fiar de nosotros de que le íbamos a pagar, pero no teníamos dinero para pagar la impresión. Y conseguimos llegar a un acuerdo entre la distribuidora y la imprenta para que la distribuidora, cuando obtuviera el dinero de los kioscos, se lo pagara directamente a la imprenta sin que pasara por nosotros. Y la imprenta sí se fiaba de la distribuidora, no se fiaba de nosotros. Conseguimos firmar ese acuerdo. Y bueno, o sea, el problema era que solo nos iba a llegar el dinero restante, pero para nosotros estaba bien, y como sobró mucho, pues fue fenomenal. Solo que lo cobramos 90 días después. Bueno, pero fue un éxito. Sí. Es de las cosas que sale al principio todo bien, luego ya por supuesto hubo sus dificultades, pero al principio de las cosas que no se suelen repetir, que salga todo tan bien. Bueno, tienes un libro, ¿no? De emprendedores, de emprendimiento, que se llama Emprendete, que vi que, bueno, pues que leí que te costó sacarlo, decidirte, y nada, me interesó y te quería preguntar, bueno, ¿por qué te decidiste a lanzar un libro sobre emprendimiento y bueno, y por qué te costó tanto? Pues hace unos años, pero hace como 5 o 6 años ya, cuando yo venía como os he dicho, de montar una empresa que me fue muy bien, la segunda que me fue muy mal, la tercera que tampoco fue bien, y de un momento de no tener dinero, de no poder hacer cosas, de trabajar 12 horas al día. Entonces cuando montamos Rudo, la última empresa, y empezó a ir un poco bien, yo dije, este es mi momento, yo ya he trabajado muchísimo, tengo que conseguir hacer otras cosas. Entonces decidí hacer algo que siempre había sido mi sueño, que era viajar por el mundo teletrabajando para mi empresa. Entonces, bueno, me fui 4 meses a viajar, estuve en Tailandia, estuve en Bali, estuve en Japón, mientras trabajaba. Y se me ocurrió contarlo en LinkedIn, empezar a escribir sobre lo que hacía. De una forma, o sea, esto hace como, pues ya 5 años, no era un momento en el que tanta gente escribiera en LinkedIn. Ahora sí, no tanta gente lo hacía. Y yo lo empecé a hacer de una manera muy inocente. O sea, simplemente digo, voy a contar lo que hago. Y resulta que empezó a interesar a muchísima gente. Yo creo que después, analizándolo después, al final tú estás en LinkedIn, estás en tu trabajo con tu corbata y con todos tus problemas, y ves a un chico que aparentemente le está yendo bien en ese momento y que se va de viaje a otro lado dejándolo todo pero siguiendo trabajando, y es inspirador. Yo prometo que no tenía esa intención, o sea, simplemente yo escribía, pero se empezó a hacer muy viral, y yo empecé a darme cuenta de que escribir ahí me traía clientes. De hecho, cuando estaba de viaje,
conseguí más clientes, más empresas que quisieran hacer apps que cuando estaba aquí. Porque yo escribía que estaba en un coworking al lado de la playa y un montón de gente comentaba qué bonito, qué chulo, pero luego me mandaban un mensaje directo y me decían, oye, he visto que haces aplicaciones, tengo este proyecto. Y a raíz de eso decidí que escribir en LinkedIn era algo positivo para mí. De tanto escribir, hace 1 año y medio dije, bueno, había gente que me decía, podías escribir un libro con las historias que pones. Sí que es verdad que me lo decían, o sea, no es que probablemente no pensaran que era el mejor escritor, pero simplemente decían, te vas a escribir un libro, esto que te hice alguna vez. Y un día dije, pues voy a escribirlo, digo, podía hacerlo. Y como ya tenía muchas cosas escritas, pues decidí como juntarlas todas y bueno, pues escribir el resto. Y fue muy bonito, fue duro porque al final es un proyecto, o sea, escribir 300 páginas. Claro. Sí. Claro. Y nada, me lo propuse, hice algo que creo que está muy bien, que es que contraté una editora, o sea, decidí gastarme algo de dinero en hacerlo y esta pues es una chica que ha editado ya varios libros y con la que seguí un proceso en el que cada semana yo le iba mandando lo que tenía que escribir. Bueno, primero hice un guión de todo lo que quería, lo dividí en puntos, salieron como 100 puntos y cada semana yo le enviaba pues unos puntos determinados. Ella me los corregía, hablábamos de ello como si fuera una psicóloga y pasábamos a lo siguiente. Y eso me ayudó muchísimo porque me planteé una fecha clara. Yo lo quería escribir en 8 meses después y sacarlo el día de mi cumpleaños, el día que cumplía 45 años. Y salió bien, pero por eso, Pero al final eran 2 horas al día más o menos todos los días que había que sacar de algún lado. Fue muy bonito, fue muy, 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 muy chulo. ¿Tenías un poco la idea de decir, bueno, pues voy a sacar el libro, voy a compilar todas estas experiencias, estos viajes y demás? Al final, ¿cuál era un poco el propósito del libro? O sea, el inspirar a los demás, el que la gente, no digo que fue una especie de manual de emprendedor, pero al final, ¿cuál fue la pretensión? Pues mira que yo soy de marketing y que yo pienso que todo lo que haces tiene que tener ahí tu objetivo de marketing, pero en este caso no me lo apliqué tanto a mí. Yeah. O sea, quería hacerlo como un reto personal, como el que quiere subir al Everest. O sea, era como un reto de, ¿yo puedo hacer esto? Uno de los cheques, ¿no? Sí, algo que quería hacer. Yo digo, yo quiero escribir un libro. Luego me gustó mucho el proceso, porque escribir es súper terapéutico. Cuando escribes como que reflexionas sobre lo que estás escribiendo y algo que igual no tenías claro, cuando lo pones sobre papel, ayuda un montón. Entonces me gustó mucho el proceso. Que sea duro no significa que no guste. Ir al gimnasio también es duro, pero luego es positivo. Pues esto lo mismo. Y un poco el objetivo era como hacerlo. Y luego también yo siempre pensé, de esto van a salir cosas buenas. No sé qué. Tenía bastante claro que no me iba a forrar con las ventas. No ha pasado. Me hubiera gustado, pero tenía bastante claro que eso no iba a pasar. Pero yo siempre pensé, van a pasar cosas. O sea, alguien se lo va a leer en un sitio determinado y me va a mandar un mail y me va a decir que dé una conferencia en un sitio. Alguien lo va a leer y me va a decir que le haga una aplicación. O alguien lo va a leer y va a quedar conmigo y voy a pasar 2 horas divertidas. De hecho, el otro día me escribió una chica, Andrea, que es una chica que yo no conozco personalmente, pero que se ha leído el libro, y me dice, buah, Richard, me ha inspirado un montón y yo siempre había querido, ella es profesora, siempre había querido hacer algo más y ahora voy a lanzar un Instagram en el que hablo sobre recursos humanos. Y dice, ha sido por eso. Y fui, lo seguí, o sea, es verdad, está subiendo vídeos y, joder, me hizo una ilusión. Hombre, es que eso debe ser muy reconfortante, ¿no? Sí. Que lances algo, compartas algo que tampoco tienes una intención clara, pero que veas que, oye, que hay personas que les está ayudando, que les está inspirando, que te escriban y que te lo digan. Es la leche. Eso creo que es más la leche incluso que el que tengas más o menos ventas, que evidentemente está muy bien, pero eso al final es decir, oye, sin quererlo estoy ayudando a una persona o le ayuda a una persona que se lance. Yo creo que eso debe ser muy reconfortante. Está genial, sí. Hace muchísima ilusión cuando alguien te escribe así. Así que eso ha sido el proceso del libro. Claro. Y me encantaría escribir otro, solo que no sé qué. No tengo todavía... Mira, te iba a preguntar no tengo claro. Decir, ¿tienes pensado ya...? Pues me gustaría. No sé si pero tengo que pensar todavía el enfoque, porque igual ahora sí que el enfoque es vender. Claro. No lo sé, pero echo de menos la obligación de escribir cada día. Le echo un poquito de menos. Ese proceso de trabajo. Sí. Sí. Es algo muy chulo. Qué bueno. Has hecho un montón de cosas, Richard. Me da mucha envidia.
He hecho cosas muy diferentes, sí. O sea, eso estoy contento. Estoy contento porque han sido cosas muy diferentes. Pero bueno, ya digo que algunas me han salido bien y otras fatal. Pero excepto lo de la tienda, que me fue muy duro, pues muchas he disfrutado también cuando no estaban tan mal. O sea, como que disfrutar del proceso es muy chulo. ¿Y tienes algo pensado, algún emprendimiento nuevo después de Rudo? O mira, ¿Alguna cosa que nos puedas compartir? ¿Algún proyecto que digas, mira, pues tengo eso ahí que se está fraguando y que igual lanzo? No demasiado. Yo vendí Rudo a una empresa más grande, como os he dicho, y me están tratando muy bien, muy bien. O sea, realmente ahora ya no soy emprendedor, aunque tengo acciones de la empresa que nos compró, pero no soy emprendedor tan claro, porque yo pues al final dirijo una unidad de negocio dentro de una empresa de 1000 personas. Pero me dejan tanto hacer que me sigo sintiendo, o sea, sigo sintiendo que es mío por completo. Hemos crecido pues de 25 que éramos a casi 70, y eso supone muchos retos por el camino, muchos retos. Supone que mi día a día sea totalmente diferente, porque cosas que antes hacía yo, pues ahora la hacen otras personas y ha habido que contratar a esas personas para hacerlo, y estoy muy a gusto. ¿Eso significa que no vaya a montar otra cosa? Pues no lo sé, probablemente sí. Yo creo que todo apunta a que sí. Justo. Me tiene que encontrar. Y en ese momento, pues veremos hacia dónde voy. Ahora estoy muy a gusto haciendo lo que hago. Sigo teniendo ahí la ilusión de ser 100 y de seguir haciendo proyectos más grandes, porque me ilusiona cuando estamos ahí en proyectos que suponen retos importantes y que luego usan muchas personas, y seguir un poco por ahí. De la que no se suele hablar mucho, pero yo te pregunto, ¿tienes como la mente abierta a encontrar estas cosas? Es decir, ahora mismo estás en un momento en el que estás como atento a oportunidades de negocio, cosas que vas escuchando, imagínate, como esa gente que lleva una libreta y se va apuntando las cosas. ¿Tienes una sensación así de estar pendiente de dónde puede estar el negocio o inspirarte? O sea, sí que lo intento. Ya digo que a veces me tiene que encontrar porque no sé, no he conseguido el proceso, pero sí que estoy muy atento. A mí me gusta mucho aprender. O sea, cuando he estado en Miami he alucinado He estado un mes en Miami intentando abrir negocio allí y he alucinado de las posibilidades que hay. Y me encantaba pues hablar con emprendedores que me contaban lo que habían hecho. Y sí, pues oportunidades en sectores allí como el tema inmobiliario que yo nunca había pensado y que dices, wow, una ciudad que está creciendo así, con el tema de la inteligencia artificial, pero o sea, ahora todo es inteligencia artificial, pero ver si yo podría aportar algo ahí. El tema de las newsletters ahora está también muy en boga en Estados Unidos y estoy dando vueltas a ver cómo puedo yo, con la que tengo, pues profesionalizarla. O sea, como que eso siempre. Y en algún momento surgirá algo y me encantaría pues ponerme a ello de forma parcial o con otras personas o con otros socios o no lo sé. Sí, súper abierto. Podría ser un podcast, podría ser un podcast. Eso es algo, creo que no tengo la constancia suficiente para hacerlo. Bueno, pero igual luego sería como el libro, si probablemente que te ayude y pues en fin, te ayude pues eso, con esa organización, con esa un poco de disciplina, igual sería luego. Probablemente, porque yo os veo a vosotros y tengo ahí envidia, no sé si sana o insana, pero o sea, que os miro y digo, ¿cómo mola? Digo, esto es que está muy bien, porque al final juntar gente y poder hablar con ella y eso me parece una cosa que está muy bien. Que sí que me gustaría en algún momento. Bueno, pues nada, ahí plantamos esa semilla a ver si crece. Claro. Seguro. Has dicho antes una cosa que me ha recordado una pregunta que te quería hacer. Tú has viajado por medio mundo, como nos decías. ¿Qué diferencias ves del emprendimiento en general en España comparándolo con otros países? Es decir, ¿cómo se ve al emprendedor en otros países a cómo se ve aquí? ¿Qué diferencias has notado? Sí, no sé si tengo alguna referencia clara, porque yo creo que he estado en muchos sitios y depende mucho. O sea, te puedes encontrar gente que en Bali apoya mucho el emprendimiento y otras que no. Quizá lo único que en Estados Unidos sí que están como un poquito mejor vistos, en el sentido de que yo aquí, después de montar mi primera empresa, que me había ido muy bien, y antes de montar la tienda de ropa, yo intenté buscar trabajo y en general me encontraba con que haber emprendido no era positivo, porque las empresas veían como que eras alguien que te ibas a ir. En Estados Unidos también muy, muy en general,
me da la sensación de que sí que se valora mucho, porque se piensa que aunque sea alguien que en un momento se puede llegar a ir y montar otra cosa, que te va a aportar mucho durante el momento que esté. O sea, como que se ve que es alguien que sabe buscarse la vida. Creo que quizá aquí se valora más justo lo que has hecho, lo último que has estado haciendo. O sea, que si tú has estado vendiendo agua, pues probablemente encuentres otro trabajo de vendedor de agua, sea relativamente sencillo, pero que te va a costar mucho hacer otra cosa. Y a un emprendedor aquí como que se le considera que como ha estado trabajando para él, que eso es lo que sabe hacer. Ya. Y Como que nos encasillan, sí, digamos, mucho más, ¿no? un poquito. Cuando yo, por ejemplo, para mí es lo contrario. Si voy a contratar a alguien para lo que sea, para programador, para lo que sea, si he emprendido a alguien antes, o sea, para mí es un plus brutal. Eso, aunque luego me piense, pues probablemente vuelven a emprender, pero es genial. Es genial que lo vuelva, o sea, si lo vuelve a hacer, porque sé, o sea, lo primero que sé es que un emprendedor sabe solucionar problemas. Sí, sabes lo que ha pasado. Que no necesita supervisión constante, que sabe buscarse la vida, que, no sé, pues una serie de cosas que yo creo que son súper positivas en una persona. Yo el otro día lo pensaba, por ejemplo, si tuviese que volver a buscar trabajo, ya en una entrevista de trabajo no la enfocaría de la misma manera. Antes era como mi experiencia, mi formación. Ahora creo que lo enfocaría más en qué puedo aportar de una empresa. O sea, ¿por qué tienes que contratarme? Creo que sería como un enfoque más de venta, incluso de, bueno, yo si me contratas puedo hacer esto, puedo conseguir esto. No sé, creo que el hecho de emprender te cambia. Sí. Me encanta lo que has dicho. Yo pienso que a una entrevista hay que ir así. O sea, no solo decir tu biografía, sino qué puedes hacer por la empresa y luego ver qué la empresa puede hacer por ti. Pero sí, como qué puedes hacer con... O sea, tu biografía no deja de ser lo que has hecho en el pasado, pero que es qué puedo hacer. Y yo creo que también me enfrentaría después de emprender. Antes como que no se me ocurría. Exacto. Bueno, estamos llegando poco a poco al final. Una pena porque a mí se me está pasando Sí, está siendo súper interesante. volando, pero bueno, igual hay que hacer una segunda parte o Claro que sí. antes de alguna otra cosa o estés en otro proyecto, pues que vengas. a contarnos. Encantado. Y así te escuchamos más. Pero así para ir acabando, ¿qué recomendaciones o consejos le darías ahora a alguien que esté pensando en emprender, de la gente que nos pueda ver o nos pueda escuchar, que seguro que hay mucha gente que está dándole vueltas a cosas? Después de toda tu trayectoria, ¿qué recomendaciones le darías? Para mí, que viene un poco lo anterior, que empiece ya. O sea, que no le dé vueltas, que no haga planes de negocio, que no esté preguntando a 200 personas si le gustaría, que empiece ya. O sea, que lo que quiera lanzar, o sea, que sea algo asumible. O sea, que si quieres montar un aeropuerto, pues es que te va a ser difícil si no tienes dinero. O sea, que intentes buscar algo que sea asumible para ti, para el comienzo, y que empieces ya. O sea, al día siguiente, que empieces llamando a un cliente para ver si te lo quiere comprar. O sea, que empieces. O sea, sobre todo que deje los planes. Creo que los planes son terribles. O sea, conozco a tanta gente que tiene 17 planes de negocio y se los ha currado. Es que alguna gente se nos ha trabajado que dices, wow, has hecho 100 páginas de plan analizando la competencia, analizando absolutamente todo, pero está en un cajón, ¿eh? Sí, yo creo que es mejor mucho menos plan y más acción. Porque en el momento en el que te enfrentas con los clientes es cuando aprendes. Yo estoy dando clase en EDEM también y doy clase de cultura emprendedora, se llama la asignatura, que al final es de emprendimiento. Empezamos montando unos equipos, luego esos equipos trabajan sobre una idea y luego yo no les digo que hagan su plan ni que me entreguen un folleto, es vale, ir a venderlo, pero ya. Entonces todos se hacen su idea de voy a vender tanto y llegan el primer día y nadie les hace ni caso. O todos les dicen no compraría, cosas así. Igual lo que aprenden. El segundo día ya van de otra manera. Y lo pivotan y lo cambian. Pero si les dejara sin ir a la calle, porque, o sea, para mí lo más importante es que vayan de verdad, ¿eh? O sea, yo les digo, tenéis que ir de verdad, tenéis que grabarlo y o sea, tenéis que ir de verdad, a venderlo de verdad. Que alguna vez te dice, pero si todavía no lo tenemos, da igual, vete a venderlo. Sí. Y en la segunda se va muchísimo mejor. Entonces yo creo que eso, empezar. O sea, que acción y más acción, ¿no? 100%. Ponerse en marcha me parece un gran consejo, la verdad. A mí además ahora menos, pero siempre he pecado un poco de eso, de querer planificar las cosas demasiado, de dar una vuelta, darle otra, de siempre encontrar alguna pega y al final, pues eso, resistir muchas veces a lanzar algo. Y al final, pues es preferible que no esté perfecto y lo que tú dices, ir probándolo, que al final, Claro. y estar poniéndolo tanto, que al final lo que tú dices, pues se queda en un cajón. Entonces me parece muy bueno. Hay que ser consciente, yo creo, de que cualquier cosa que planees no va a salir.
Esa es la premisa, ¿no? O sea, porque ¿cómo vas a hacer un plan sobre algo que no conoces? O sea, yo puedo hacer perfectamente un plan de lo que voy a vender el año que viene en Rudo, porque llevo 6 años. Conozco el mercado, conozco el sector, lo he hecho. Pero ¿cómo voy a hacer yo un plan de lo que voy a vender en mi restaurante vegetariano? Si no he tenido en mi vida un restaurante vegetariano. Entonces yo estoy haciendo un plan del segundo año, cómo va a ser y la carta. No va a salir nada, absolutamente nada. O sea, no tiene ningún sentido. No planees sobre algo que no conoces. Prueba. Y vas pivotando y adaptándote a lo que la gente haga. El segundo consejo era pon todo tu dinero, ¿no? Eso. Y bueno, tenemos otra pregunta que la solemos hacer siempre, que es ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Te gustaría, o bueno, igual es demasiado? Sí, pero 3, 2, 10, los que quieras. En un futuro. Pues no tengo ni idea, no lo sé. No lo sé. ¿No hay plan? ¿No hay alguna meta lejana? Me sabe mal, pero no. Y mira que lo pienso a veces. No tengo... O sea, quiero estar haciendo algo profesional que me guste y que me motive. No tengo un objetivo económico. O sea, a ser posible que gane dinero, pero que no tengo un objetivo de conseguir un dinero determinado para hacer algo determinado. Y que pueda estar viajando 3-4 meses al año mientras lo hago. Si puedo hacer eso, sí. Si puedo hacer eso, yo estaré más que feliz. Puede ser llevando más gente, llevando menos, trabajando solo para mí, trabajando en una gran empresa. O sea, mientras esté haciendo algo que cada día me levante y me guste. Y lo de viajar, que sí que es algo que me encanta. O sea, poder, pero no todo el año, sino simplemente 3-4 meses al año poder estar teletrabajando desde algún lugar. Yo con eso estoy más que feliz. Pues eso es que estás bien. Si no tienes una meta así a largo plazo que te esté indicando, eso es que de momento estás en una buena época. Afortunadamente sí. Y luego, por último, Richard, si alguien, pues quiere contactar contigo, ha escuchado y, le interesa algo, hablar contigo, ¿dónde la gente te puede encontrar, dónde te puede localizar? Que siempre lo pondremos. Pues yo creo que lo mejor es en mi LinkedIn, que es Richard Morla, que me puedes seguir, añadir por ahí, porque ahí es donde estoy más activo. Además, ahora me estoy proponiendo escribir de forma mucho más periódica, porque ya os digo que da un resultado excelente en cuanto a vender más apps o en cuanto a contactos, y yo creo que ese es el mejor sitio. Es el mejor sitio, vale, pues que apuntado queda. Pues nada, Richard, muchas gracias de nuevo por venir, de verdad ha sido un placer. A mí me ha encantado porque creo que yo he aprendido mucho, has dejado muchas píldoras, muchas recomendaciones muy interesantes y además muy prácticas que yo creo que le pueden servir a mucha gente. Y nada, lo dicho antes, si hay alguna otra ocasión que quieras venir a contar algo o hablar un rato sobre emprendimiento, pues oye, tienes las puertas abiertas de David y Goliat. Muchas gracias a los dos y ha sido genial. Pues nada, Richard, nos vemos en la próxima. Eso es. Bueno, muchas gracias. Chao.